Bueno, Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo mate jurídico, hoy con una gran amiga, Natalia Messina, que tenemos el honor de que haya aceptado venir a disertar al Foro de Abogados de San Francisco Solano. Y antes de pasarle la palabra con Natalia, vamos, si ustedes me permiten, a pasarle como siempre la palabra para que los salude a los colegas que se encuentran presentes y a la disertante, el señor presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, quien los va a saludar a todos y después sí comenzamos con esta charla. Bebe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación de Abogados del Foro de San Francisco Solano, Villa La Florida, por esta nueva invitación. Gracias, Alejandra, la hago en voz extensiva a toda la comisión directiva. También quiero Hola, se cortó. saludar y agradecer su compromiso con la formación de todos los colegas en este nuevo mate jurídico, este mate jurídico sin yerba, como me gusta decirle a mí, Alejandra, que nos permite acercarnos todos los días a los abogados a través de estas generosas invitaciones que ella me realiza y que nos permiten poder confirmar y poder reafirmar el compromiso que tenemos con la especialización y con los conocimientos de cada uno de nosotros en un tema tan sensible como es la salud, y que la vicepresidenta del colegio, la doctora Messina, es una especialista en ese tema. Así que muchísimas gracias al foro, un abrazo enorme a todos los abogados y cariño para las autoridades del foro y para la vicepresidenta del colegio, la doctora Messina. Muchas gracias. Gracias, Bebe, como siempre, por apoyarnos y bueno, otro presente más, ya esta vez no te mando al frente, tenemos otro presente más del señor presidente, así que te mandamos un abrazo y gracias por haberte conectado con nosotros como siempre, ¿eh? Saludos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le pasamos la palabra a la vicepresidenta primera del Colegio de Abogados de Quilmes y especialista en Derecho de la Salud, la doctora Natalia Messina, una genia que la amamos y que le agradecemos eternamente que haya venido al foro a participar con nosotros. Nati, te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta charla del Foro de Abogados Solano, que tiene, como todos ustedes saben, la comisión directiva, le tengo un gran cariño a toda la gente de Solano y la Florida, así que agradecerles la invitación y también agradecerles a los participantes, porque la verdad que en este momento estamos con, creo que varias charlas a la vez y bueno, esto nos va a permitir que esta pandemia nos haga salir a todos seguramente mejores abogados, más fortalecidos y, cómo no, con más capacidad de supervivencia, ¿no? Porque es como que estos meses nos han sorprendido con los cambios y también con mucha normativa, o sea, no solamente lo tecnológico, sino toda la normativa, el bagaje de decretos, de leyes, de reglamentos que van saliendo y que uno tiene casi la obligación natural de verse capacitándose permanentemente. Así que bueno, lo bueno es que los que toman este tipo de charlas no están perdiendo el tiempo. Créanme que les va a servir para el ejercicio profesional. Digo, todo lo que hace el foro, que todos los días tiene su agenda completa, así que bueno, muchas gracias por la invitación esta vez. Bueno, me pidieron que hable de salud y pandemia, y voy a hacer un poco de si se quiere, abordaje integral, y después los voy a dejar a ustedes también para que me hagan quizá alguna pregunta puntual. No me quise meter en los aspectos procesales porque puede ser motivo de otra charla, de otra invitación, pero primero quería un poco contarles cómo se van interrelacionando estas cuestiones de derecho, salud en pandemia, ¿no? Y a veces cómo van cambiando también, cómo va cambiando la perspectiva o el abordaje que uno como abogado tiene que ir dándole a las cosas que quiera plantear para tener un fundamento y que ese fundamento tenga recepción jurisdiccional, por llamarlos de alguna manera, ya sea ante un órgano administrativo o ante una obra social o eventualmente ante los jueces.
Así que les voy a compartir. Denme un chiquitín. Ahí estamos. ¿Se ve? Ahí vamos, Esperen, no me la pasen. Ahí está. ¿Lo ven? Hola, hola, no los escucho. Y Nati, te escuchamos y se ve perfecto. Ah, bien, porque ¿sabes qué? No sé por qué me fui, se me fue la imagen. Espérenme un cachito que no me gusta no verlos. Ahí. Se me fue la imagen del Zoom. Espérenme. Estamos todos acá mirándote. No, ya sé, pero quiero verlos yo a ustedes. A ver. Bueno. A ver si acá. Al costadito puede ser que aparezca la barra con los... Me debería aparecer la barra, pero no me aparece. Acá está. Paren, a ver si probamos de vuelta. Bueno. Vamos a ver. No importa. Bueno. Ustedes me ven a mí, que es lo más importante. Después nos dejamos unos minutos para charlar. Bueno, les quería contar un poquito, cuando nos propusimos este tema, lo que pensé es qué pasa con la salud en el marco del COVID y se me ocurrió poner una balanza inclinada y siempre lo que sí sostengo es que lo colectivo tiene que estar sobre lo individual cuando a veces se toman decisiones y por eso nosotros nos vamos a encontrar con que en muchas medidas que se tomaron a raíz de la pandemia y normas que salieron y hasta decisiones que nos impactan de manera directa, siempre hay derechos en juego y siempre lo que en definitiva va a primar va a ser lo colectivo sobre lo individual o siempre va a primar el bienestar general sobre el bienestar particular. Con lo cual, siempre cuando yo voy a ir avanzando ahora en la presentación, pero siempre uno tiene que tener en vista esto como para poder pararse bien cuando uno va a defender un derecho de un representado. Bueno, ahora no me pasa. Ahí. ¿Me lo estás pasando vos, Ale? ¿O es mi máquina? No, yo no fui. Ah, listo. Entonces reaccionó mi máquina. Bueno, les decía, ante todo, para que ustedes sepan, la definición de salud sale de una definición de la Organización Mundial de la Salud y cuando uno quiere abordarlo, definirlo o ponerlo en algún escrito, tiene que tener en cuenta este concepto, que salud es ausencia de enfermedad o dolencia y que es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Es decir, que es un concepto más integral. Tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo que hizo fue expedirse en varios fallos y entonces posee un importante bagaje de conceptos y precedentes que sientan jurisprudencia para nosotros también a la hora de tener que enfocarnos en la fundamentación del derecho a la salud. Entonces, en estos precedentes que se delinearon en varios fallos, se deben adoptar o deben ser adoptados por los estados y no pueden ser dejados de lado aún en momentos de crisis. Hay principales estándares que tenemos que tener en cuenta y que salen de estos fallos de la Corte Interamericana, que son, primero, las obligaciones específicas del derecho a la salud. El derecho a la salud, como todos sabemos, es autónomo y por ende un justiciable de manera directa y sin necesidad de vincularlo necesariamente a otras violaciones o ya sea concomitantes o complementarias o precedentes, puede ir y reclamar de una manera autónoma. En cuanto al derecho a la salud, la Corte lo que dijo es que se refiere al derecho de toda persona, como les decía, a tener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Esto también abarca la atención de la salud y que sea esta oportuna y apropiada, conforme 4 principios, que son el de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Estos principios lo que básicamente circunscriben es cómo debe ser esta atención de la salud.
En cuanto a la calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada, debe tenerse en cuenta las necesidades básicas y urgentes, y esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital para llevar adelante esta atención, así como también los recursos humanos que se necesiten para llevar adelante todas las urgencias o los procesos de atención médica. En cuanto a la accesibilidad, estamos hablando de los establecimientos, de los bienes y de los servicios, y que estén al alcance de todos. Esto está muy relacionado también con la no discriminación, la accesibilidad física por la gente que tiene discapacidades, la accesibilidad económica por la gente que no tiene recursos o que no tiene cobertura de salud, el acceso a la información, porque como ustedes saben, todos, y en el Código Civil nuevo está contemplado, el acceso a la información y que el paciente sea bien informado de todos sus derechos y de sus deberes también, eso también hace o forma parte de los principios que les comentaba. Proveyendo entonces de esta manera, con este principio de accesibilidad, a un sistema de salud inclusivo basado en derechos humanos. También tiene que estar disponible. Se debe contar con un número suficiente de bienes y servicios públicos, así como de programas integrales de salud. Y deben estar coordinados todos los establecimientos de salud para poder cubrir a la población de manera integral. También el otro principio que les decía, que está receptado en los fallos de la Corte Interamericana, habla de la aceptabilidad. Es decir, que los establecimientos y servicios de salud deben respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados. Tienen que incluir perspectiva de género y el paciente debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento. Estos 4 principios fueron receptados por la Corte en 2018 en Cusculpi-Varal versus Guatemala y en Poblete-Vilches versus Chile. Y es como que son, de estos principales estándares y de estos principios, los tenemos que tener en cuenta cuando también queremos ver qué se está violando, cuáles de estos principios se pueden estar soslayando cuando uno tiene algún conflicto en esta materia. Otro de los principios es la no discriminación en el acceso a las prestaciones, y la Corte dijo claramente que es una obligación inmediata de los estados adoptar las medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los estados que forman parte de la Corte Interamericana tienen y no pueden discriminar ni hacer distinciones. Tienen que tener en los servicios absolutamente todas las medidas llevadas adelante para garantizar el acceso. El tercero, espérenme que se me pasa. Pero, no regresividad. El tercero es el principio de no regresividad, el estándar de no regresividad. Que es, bueno, el estándar aplicable a muchos principios del derecho y a todos los derechos, que se trata de, es la obligación básicamente de avanzar de manera constante y eficaz para poder garantizar esta plena efectividad de los derechos a la salud, y en la medida de los recursos disponibles, siempre, por la vía que sea, ya sea por políticas públicas, legislativas y demás, se tiene que ir para adelante. Nunca se puede retroceder en los derechos que uno tiene que garantizar. Estas obligaciones de realización progresiva, como les decía, requieren que continuamente se lleven adelante medidas para la consecución y pleno goce de estos derechos, y la Corte lo que considera es que el Estado que no cumple con esto está incumpliendo las obligaciones convencionales. Básicamente, no solo tienen que ser programas escritos, o sea, algo que esté escrito, sino que tiene que estar comprobado que lleven adelante acciones tendientes a que estos derechos y cumplimientos de manera plena se cumplan. ¿Qué pasa en circunstancias de emergencia? Bueno, un Estado puede adoptar medidas regresivas en circunstancias de emergencia en tanto que su aplicación sea justificada, restringida y se haya demostrado de manera cabal que no es posible hacer otra cosa o aplicar una alternativa que sea menos gravosa. Desde el punto de vista de los derechos en general y particularmente en pandemia, los estados se han
en la mayoría de los estados se han restringido derechos. Pero ¿qué dice la Corte? Y lo que también dice, dice el acuerdo de Siracusa, que es bastante conocido, que si están fundados, que si estos derechos se limitan, pero están, digamos, bien fundados, tienen una duración de tiempo determinada, lo que se puede es tomar como medida, pero siempre evitando un mal mayor, siempre preservando justamente cuestiones como en este caso la salud pública. ¿Qué pasa con la salud en la Argentina? Seguramente lo saben, pero se los hago así rapidito. La Constitución Nacional no es que lo recepta el derecho como un derecho a la salud constitucional, pero sí está receptado con la reforma del 94 a través de la firma de los tratados internacionales que se les ha otorgado en esa reforma garantía constitucional. Desde la perspectiva del derecho, preservar la vida es lo más importante. Con lo cual, nosotros siempre tenemos estas normas internacionales y de derecho social a la salud que nos van a garantizar y van a ser nuestros nortes a la hora de ver si, digamos, de hacer que se cumplan y fundar las peticiones para que se puedan cumplir. Bueno, como ustedes saben, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, ahí están citados los artículos para que ustedes los puedan ver. Lo paso rápido, pero esto la mayoría lo debe saber. Lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos es que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud y el bienestar, y en especial, bueno, alimentación, vestimenta, vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales determina que toda persona tiene el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, y que los gobiernos están obligados a tomar medidas efectivas. Esto es para la prevención, el tratamiento, y fíjense, las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Es decir, que los estados tienen la obligación de garantizar justamente la salud y el más alto nivel de salud de los ciudadanos y todas sus familias. Sin embargo, también tiene la obligación de prevenir y tratar las enfermedades epidémicas y endémicas y la lucha contra ellas, ¿no? Bueno, hay otra serie de obligaciones que tengo muchas filminas, entonces los prefiero ir más rápido, pero lo que es importante que ustedes sepan es que, digamos, ¿qué pasaba antes de la reforma del 94? Bueno, la Corte ya se había expedido en varios fallos y había contemplado, o sea, la Corte se había expresado afirmativamente en la existencia del derecho a la salud y la obligación de su resguardo con fundamento en nuestra Constitución Nacional y en el derecho a la vida. En este sentido, la Corte entendió que el Estado Nacional está obligado a proteger la salud pública, pues el derecho a la salud está comprendido, como les decía, dentro del derecho a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente, y toda legislación positiva que obviamente resulta reconocida y garantizada con la Constitución. También entendió la Corte que el preámbulo lo preveía, ya que las expresiones que contempla el preámbulo son bienestar general, es decir, promover el bienestar general como objetivo preeminente, en el que, por cierto, ha de, digamos, computarse con prioridad la preservación de la salud. Esto lo dijo en Asociación Bengalensis, es un fallo del año 2000, y asimismo la Corte sostuvo en Campodónico de Vivacua el derecho a la preservación de la salud, que debe ser garantizado por la autoridad pública con acciones positivas y sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga. Acá me detengo un cachito. Este fallo es muy importante porque lo que nos dice este fallo es que el Estado debe garantizarlo y que si bien las obligaciones primarias pueden surgir, ya sea de jurisdicciones provinciales o locales, o de las obras sociales, si alguno de los pacientes o de los reclamantes posee obra social, o de las entidades de medicina prepaga, de todas maneras el Estado debe garantizar este derecho. Por eso, no me quiero meter en cuestiones procesales de amparo, pero este fallo nos sirve de mucho cuando uno tiene que fundar el reclamo de determinados derechos mediante una acción de amparo para reclamar a una obra social, o a alguien que también no tiene cobertura, ¿no? Porque
el Estado es garante de la salud. Lo interesante es que en el año 1994, como todos ustedes saben, luego de la reforma de la Constitución Nacional, se reformó la Constitución de la provincia. Y sí, la Constitución de la provincia expresamente tiene un artículo que para mí es amplísimo y que no tiene desperdicio, que se los voy a leer, y que es el 36, inciso octavo, que es este que están viendo. Que lo más importante es que garantiza el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, pero fíjense que sostiene el hospital público, las funciones de asistencia sanitaria, de investigación y formación, la educación para la salud, la rehabilitación y la reinserción de personas tóxico-dependientes, y el medicamento, por su condición de bien social, integra también el derecho a la salud. Por eso, la provincia tiene que garantizar la seguridad, eficacia y disponibilidad en el ámbito de sus atribuciones. Es un artículo que nos va a servir para todos. Por supuesto que este artículo es cuando uno tiene que litigar en el foro provincial, ¿no? Digamos, si uno va al fuero federal y va a litigar contra una obra social federal, bueno, nacional, utilizará todo el otro bagaje. Pero este artículo, la verdad que es un artículo que ha sido superador, muy superador, porque ya les digo, la Constitución del 94 no lo contempló expresamente, sino a través de la incorporación de los tratados, y sin embargo, la Constitución provincial sí lo preveyó. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno. Genial. Cualquier cosa, vayamos, van haciendo las preguntas y después las respondemos. Bueno, a ver, hasta aquí. Lo que nosotros planteamos siempre es que, a ver, a diferencia de los tiempos normales, lo que sucede en el contexto de urgencia, como puede ser una pandemia, es que muchas veces todos los derechos se ven vulnerados, muchísimos derechos, y muchas veces se hace mucho más evidente la falta de acceso a la salud. Fíjense cómo hoy por hoy, al tener, y esto es algo, digamos, que uno lo ve a diario, tenés por ahí la oficina de la obra social que está cerrada, y que te atiende por mail o por web site o por lo que fuera que te ponen a disposición. Tenés, cuando querés acudir a un juzgado, digamos, es bastante complicado, salvo, por supuesto, que un amparo de salud, que yo hasta ahora no he escuchado ninguno que hayan rechazado, porque bueno, sí, evidentemente por lo general son cuestiones de urgencia. Después tenemos los servicios, o sea, en la mayoría de los hospitales o en la mayoría de las clínicas, hoy por hoy están abocados al COVID, con lo cual hay otras patologías que tienen que tratarse y que muchas veces se dejan de lado por falta de servicios o porque por ahí no están pudiendo trabajar por razones de protocolo con la continuidad que trabajaban en las épocas normales. Entonces nos pasa que si bien hay por ahí cuestiones de salud o de derechos de salud que pueden esperar, hay otros que no. Y entonces nosotros sí lo que tenemos que saber es que existen herramientas y fundamentos para, aún en pandemia, poder reclamar estos derechos. Lo que les decía es que la inequidad en el acceso de los servicios de salud se hace más evidente en contexto de urgencia, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, por eso es importante que los sistemas de salud sean, digamos, estén al alcance de todos, de los que tengan o no tengan cobertura. Bueno, nosotros que tenemos como abogados, pero también como ciudadanos, sobre todo, sí tenemos la responsabilidad de cumplir con las medidas sanitarias para protegernos, porque obviamente hay cuestiones que están determinadas por el Poder Ejecutivo y que es la responsabilidad que tienen en su haber, que es la de cuidar la salud de la población para poder de alguna manera controlar, combatir o mitigar los efectos de este bendito coronavirus. Pero bueno, sentado ello un poco de todo el bagaje de normas y de antecedentes que les comenté, el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que en aquellos casos en los que la gravedad de las amenazas a la salud pública y emergencias públicas pongan en peligro la vida de una nación, se pueden restringir algunos derechos de manera justificada y complementando algunos requisitos. ¿Qué pasa?
nosotros, bueno, lo que les decía, nos encontramos todos en una situación excepcional. Y al generar crisis sin precedentes, a veces las soluciones se van tomando también viendo un poco, por ejemplo, en el caso de Argentina, cómo han reaccionado los otros países. Entonces, es probable que ponga al derecho a la salud en tensión en su interrelación con otros derechos. Y por supuesto desafía a los estados y los sistemas de salud porque nosotros permanentemente nos estamos preguntando hasta dónde están bien ciertas medidas y hasta dónde no. Por supuesto que no les voy a decir particularmente qué es lo que pienso, pero sepan que vengo digamos, me formé en salud y considero que primero está la salud y la vida de los habitantes. Pero bueno, todo es opinable y discutible, simplemente hay gente que está preparada y que es la que por ahí tiene más, digamos, si se quiere, más conocimientos para tomar medidas. Pero más allá de esto, hay un montón de temas que están en la agenda pública y que hoy el derecho sanitario los aborda necesariamente y de manera transversal. O sea, hoy la salud, hoy el derecho a la salud, hoy las cuestiones sanitarias no son solo de un amparo de salud. O sea, a nosotros se nos pueden presentar hoy otros casos también que estén necesariamente abordados con una perspectiva sanitaria. Y un poco les cuento que lo que yo pensaba, ¿no? Digo, se tomaron medidas de aislamiento que implican limitaciones a otros derechos también de reglamento constitucional. Y entonces, como estas medidas están destinadas a mitigar, como les decía, las consecuencias de la pandemia, muchas veces ponen en tensión otros derechos. Bueno, ahí se hará un análisis bajo estas circunstancias que yo les decía antes, básicamente sobre la legitimidad y la racionalidad de las medidas o de lo que limite a otro derecho y se planteará si se considera una acción o un reclamo o lo que ustedes tengan que abordar. También nos vamos a encontrar en esta pandemia con dilemas éticos jurídicos en la asignación de recursos escasos. Por ahora en Argentina no lo pasamos, pero vimos como otros países del mundo, los equipos médicos de diferentes ministerios de salud, de diferentes hospitales, han tenido que, si se quiere, definir a quién le asignaban una cama, cuando había escasez de camas y tenían pocos respiradores, y entonces eso que se trabaja desde los comités de ética de cada organismo, de cada hospital, la verdad que ha sucedido. Por ahora nosotros no lo vimos, pero ha pasado. Y entonces se empiezan a cruzar cosas que tienen que ver con eso también. El uso de la telemedicina y las herramientas digitales también han sido un nuevo paradigma, no solo para los abogados, sino para el acceso a la salud, también nosotros como ciudadanos. Nosotros también somos ciudadanos que a veces a título personal necesitamos acceder a determinados servicios y nos vemos con que también en el marco de esta pandemia se han implementado estas herramientas. Y como les decía, la tutela efectiva del derecho a la salud, que por supuesto que tiene que estar garantizada pese a todo, porque cuando está en juego la salud, y si es una cuestión de urgencia, nosotros vamos a poder tener acceso. Bueno, ustedes saben, una de las primeras medidas que se tomó fueron los dictados de decretos de necesidad de urgencia, y que se van modificando desde el 260, 287, 297, todos fueron complementándose y modificándolo, y son medidas sanitarias que son de orden público y están relacionados con la salud pública, con lo cual se han cuestionado, y digamos, hay muchas demandas que se han impetrado con fundamento en la limitación de ciertos derechos por parte de estos decretos, y la justicia se ha ido expidiendo en varios casos donde se pedían las inconstitucionalidades de estas medidas de restricción. En la mayoría han tenido acogida favorable a la legalidad de las mismas, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a contar algunos fallos. Díganme cómo vamos de tiempo, ¿eh? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. El ¿Sí? tiempo es tuyo, lo que vos necesites, Nati. Bueno, seguimos. Algunos fallos, hay
miles de fallos que se dictaron, no sé si miles, pero cientos de fallos que fueron saliendo como consecuencia de esta pandemia por los planteos que se han ido dando y que tranquilamente nos podrían haber venido a consultar a cualquiera de nosotros como abogados qué hacíamos o con qué herramienta los podíamos ayudar. Y bueno, yo les cuento un poco los que, para salir del amparo de salud, los que se fueron planteando. Por ejemplo, hay una causa, Kingston Patricio, acá la tengo, es un habeas corpus, que lo dicta la Cámara Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 14, y es un habeas corpus que se hace por varios, o sea, por varias personas que estaban alojadas en una unidad carcelaria, y ante el cuestionamiento, ellos cuestionan el aislamiento social por considerarlo estado de sitio, y fue descartado por considerar que no mediaba otro recurso para impedir la propagación de la enfermedad. En este sentido, la Cámara encontró fundamento en la necesidad de preservar la salud pública, por lo que si bien reconoce una severa restricción a la libertad ambulatoria, entiende que el bien jurídico tutelado es la salud pública. Perdón, esta era otra causa de un penal. Este era Kingston Patricio. Planteó, lo que cuestionó es básicamente el aislamiento por considerarlo un estado de sitio. Y tanto primera instancia como la Cámara lo descartó por considerar que ese era el recurso que tenía el Estado Nacional como para evitar la propagación de la enfermedad. Justamente el fundamento mayoritario fue la necesidad de preservar la salud pública. Si bien reconoce la severa restricción en la libertad ambulatoria, entiende la Cámara que el bien jurídico tutelado, que es la salud pública, no solo es del afectado en forma directa, sino que es también, y se tiene en cuenta, los derechos de terceros con lo que él pueda tener contacto para el caso de ser afectado por el COVID. Con lo cual la Cámara entiende que no hay amenaza en la libertad ambulatoria por parte de ese decreto. La causa que sigue, esta, es un habeas corpus que sí se presenta en la Cámara de La Plata y es rechazado, lo presentan varios internos y está destinado a modificar la modalidad de detención de los establecimientos penitenciarios, porque consideran que los mismos pueden producir contagios. Esto es algo que salió en los medios, pero bueno, en este caso, esta petición fue desestimada sobre la base de la razonabilidad de lo actuado, pero además los jueces consideraron que no estaban inmersos en la causal de la ley 23098, que es la ley de habeas corpus, porque no se observan, digamos, justamente los lineamientos. La ley de habeas corpus, en el artículo 3, lo que dice es que corresponde el habeas corpus cuando se denuncia un acto u omisión de autoridad pública que implique limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita o agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad. Entonces, ellos se amparaban en esto y la verdad que los jueces consideraron que no, que también, que era una cuestión de salud pública y que no había elementos como para conceder el habeas corpus. Después, en otro caso, es un caso que sí, en este caso, yo no sé si lo puse, me parece que no lo puse, pero se los cuento. Se concede la detención domiciliaria de la imputada, en este caso es al revés, que sí posee alto riesgo de contagio del virus COVID-19 y es madre de un niño. Este es un caso MSM, un recurso de casación en la Cámara Federal, y consideran procedente conceder el recurso de la detención domiciliaria a la imputada, pues más allá de la presumible existencia del riesgo procesal y que podría entorpecer o eludir el accionar de la justicia, deben evaluarse las circunstancias extraordinarias que sean como medidas alternativas y menos lesivas que la prisión preventiva, como es la pandemia declarada por la aparición del virus COVID-19. Esto está fundado en la acordada 3 del 2020 de la Cámara de Casación Penal, que es la que todos vimos en los medios, por los cuales se cuestionó la liberación de algunos presos que supuestamente no cumplían con esta acordada. Es más, lo que dijo la Cámara es que las consecuencias que podría traer aparejada por tratarse de una persona que se encuentra dentro de una población que posee un alto riesgo de contagio, ella padecía cáncer de mama en este caso, tenía una necesidad de dar primacía al interés superior, que era también
su hijo menor de edad. Otro fallo que hace lugar a la medida cautelar, este también fue un fallo conocido, se presentaron unos trabajadores de la salud a la justicia contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, lo que pidieron en este caso fue que se les provea equipos de protección personal necesarios para proteger al COVID de acuerdo con la actividad que desarrollaba. Y aún fue más allá porque también se condenó adicionalmente, y en este contexto, a la ART, provincia RT, para que diera cumplimiento a las normas de higiene y seguridad. Allí, que fue uno de los primeros casos, cuando al principio, ¿se acuerdan que todavía no se están distribuyendo o no había suficiente cantidad de equipos de protección personal? Y entonces, inmediatamente este fallo hizo lugar a la petición de los trabajadores de la salud. Porque también otra de las cosas que sucedió en este contexto fue que al principio, esto era, yo siempre cuento lo mismo, es todo el mundo en el mismo momento requiriendo las mismas cosas. Entonces, todo el mundo en el mismo momento comprando barbijos, camisolines, barbijos N95, o sea, equipos de protección personal en general. Con lo cual, hoy y ya digamos, enseguida se pudo dar provisión a todos los establecimientos de todas las jurisdicciones, pero este fue uno de los primeros fallos. Si ustedes ven, el fallo es del 13 de abril del 2020. También hay un caso que no es muy conocido, este no salió en los medios, pero es un fallo de Formosa. Y bueno, en ese momento lo que se planteó es que fue contra Pharmacity. Pharmacity lo que hacía era restringirle el acceso a los jubilados de PAMI para poder acceder a comprar. Entonces le daban 30 números por día y los jubilados no podían ir a Pharmacity, digamos, porque solo daban 30 números y si no tenías que ir al día siguiente y así. Se interpuso una medida autosatisfactiva, una cautelar, y se ordenó al cese de estas restricciones a Pharmacity por parte de este universo de jubilados de PAMI. Este estuvo bueno también. Otro fallo de la Justicia Nacional en lo criminal y correccional, que este es, creo que de un colega, sí, es un abogado. Es un abogado que lo que hizo fue presentar un pedido de inconstitucionalidad al decreto 297, que fue de los primeros que nos hizo quedarnos en casa. Y ¿qué hizo este abogado? Este abogado entendió que estaba afectado su derecho a transitar libremente, su derecho constitucional, y entonces interpuso un habeas corpus. Los jueces camaristas, igual que el juez de primera instancia, dispusieron, rechazan la acción de amparo, y los camaristas Rodolfo Pochielo Argerich y Ricardo Matías Pinto entendieron, al igual que el juez de primera instancia, que el decreto de necesidad de urgencia dispone una restricción a la libertad ambulatoria y al derecho de reunión, pero que la medida adoptada de aislamiento social es la única herramienta que se tiene ante la ausencia de otros recursos médicos que impidan la propagación de la enfermedad. En este sentido, estos magistrados lo que dijeron es que la falta de un tratamiento antiviral efectivo, es decir, las vacunas, ¿no? O alguno que prevenga el virus, una vacuna, las medidas de aislamiento y el distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID, encontrando fundamento en la necesidad de preservar la salud y el orden público. Bueno, estos fueron un poco los fallos. Yo lo que les decía cuando empezamos es que, bueno, el derecho a la salud, fíjense qué amplio que es, porque justamente al amparo de este derecho, muchas veces en estos casos se han restringido derechos y a su vez, en muchos casos, somos nosotros que amparándonos en el derecho a la salud tenemos que defender los intereses de algún cliente. Así que fíjense la cantidad de cosas que están trazadas por el derecho sanitario o por lo sanitario en el marco de esta pandemia. Bueno, les decía, en dicho marco de pandemia y más allá de la necesidad de limitar el ejercicio de los derechos en pos de la tutela de un bien superior y colectivo como es la salud,
Los derechos laborales, sociales, culturales, ambientales de raigambre constitucional también deben ser garantizados a todos los habitantes y en especial a aquellos grupos que son afectados en forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso es necesario que la justicia funcione. Particular y especialmente, el derecho a la salud debe garantizarse y debe necesariamente encontrar resguardo en los órganos judiciales para su efectivo cumplimiento. Esta pandemia lo que nos ha dado a todos los abogados, entiendo que todos los que estamos acá del otro lado somos abogados, lo que nos ha dado es justamente, como les decía, más allá de tiempo para capacitarnos, nos ha dado y ha puesto causas, o sea, diferentes cosas que tuvimos que resolver, consultas de clientes que tuvimos que resolver, y en muchos casos, algunas cosas le podíamos decir a nuestros clientes, no, mire, váyase a su casa porque hay feria judicial, o en Capital, o acá hay suspensión de términos, o los juzgados no están atendiendo, pero en muchos otros casos, no. En muchos otros casos, cuando son cuestiones urgentes, hemos tenido que atender y nos ha tocado seguramente lidiar en los, digamos, para que justamente, primero para fundar la urgencia, para poder levantar esta suspensión de términos, para poder en Capital levantar la feria judicial, pero siempre tuvimos que fundarlo en base a que justamente el derecho que estaba en juego y que queríamos resguardar de nuestros clientes era necesario, pese al marco de la pandemia, que se garantice. Hemos visto muchas causas de derecho de familia, muchísimas causas de violencia, muchísimas causas de cuestiones de familia que no pueden esperar, muchos amparos de salud, no menos que antes, tampoco sé si más, por ahí si hay alguien que sea de alguno de los juzgados de acá y que esté participando de esta charla nos podrá contar, pero el acceso a esos derechos y la garantía de esos derechos tiene que estar al alcance de los justiciables. Si no, sin justicia no hay libertad, pero tampoco hay garantía de salud, garantía de Estado de Derecho para nuestros representados. Con lo cual, bueno, esta es la última imagen que les dejo. La justicia, aunque atienda con barbijo, aunque atienda con tapabocas y con todos los protocolos, tiene que dar respuesta a los justiciables. Muchas gracias. Bueno, genial, Nati. Gracias. Más que clara. No veo ninguna pregunta en el chat, por eso digo más que clara, pero si hay alguno de los colegas que quiera hacer alguna pregunta, que la escriba, por favor, y la leemos. Y si no el micrófono, y si no habilitas el micrófono. No habilitamos el micrófono, no somos tanto para hablar hoy. Bueno, hacemos sí, poquito. Somos poquitos. Nati, lo que sí preguntaron en el chat es si vas a mandar el PowerPoint para los colegas. Sí, se los dejo. Sí, te los mando. El que... PowerPoint traté de lo que hacer es un bagaje por toda la normativa que ustedes vieron que es tan diversa y que toda se puede usar para poder fundar lo que nosotros necesitemos. Básicamente es eso. Pero bueno, ¿alguna pregunta tienen? Yo no veo ninguna acá. ¿Ninguna? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, le habilitamos el micrófono, que levante la manito, así lo puedo ver. A ver. No, excelente exposición. Bueno, ¿tanto se entendió? La verdad, yo sabía que vos eras una genia, pero nunca pensé que era para tanto. Anda. Esto te tiene que dejar más que tranquila, te voy a decir. A ver. Sí, los fallos son, o sea, yo les hice un resumen, yo les dejo el PowerPoint. Los fallos son fallos que yo fui sacando bueno, se van publicando, porque esta pandemia tuvo eso, ¿no? Que fueron saliendo en los diarios y todo el tiempo cosas vinculadas con la salud. Pero bueno, también es cierto que, digamos, amparos de salud es algo que también tendríamos que abordar, lo abordamos en una charla que dimos en el Colegio de Abogados hace unos días, creo que, no sé, 20 días atrás, y fue muy didáctico también y muy práctico, pero bueno, lo más importante es que ustedes sepan que el derecho a la salud es uno de los principales derechos y que tienen todo a su alcance para fundarlos y para resguardar y para que se garantice ese derecho a todos aquellos
que la obra social o la empresa de medicina prepaga les deniegue algo que realmente les corresponde, o para todos aquellos que no tengan cobertura de salud y que no puedan acceder, justamente para que el Estado provincial o nacional les garantice el acceso a ese derecho. Yo te voy a hacer una preguntita, Nati. Con respecto a lo que tenga que ver con la fecundación in vitro y los tratamientos de fertilización. Sí. Eso fue una pregunta, me parece que ya te la hice personalmente, pero por las dudas... Sí, me la hiciste. Sí, lo que pasa que sí, me la hiciste, pero sí, a veces uno tiene consultas porque eso, cirugías bariátricas, les hablo cosas que por ahí son como más nuevas y a veces las obras sociales son reticentes o ponen muchos, digamos, no requisitos, pero dan muchas vueltas para probarlo. Y sí, yo lo que te comenté es que había una cantidad determinada de tratamientos que se podían hacer y que después realmente la obra social, o sea, se los cubre, o la prepaga le cubre determinada cantidad de tratamientos y después ya no los cubre. Nada, y es así, y la manera que hay es peticionándolo judicialmente si realmente está bien fundado y corresponde. Pero bueno, es un tema delicado el tema de los tratamientos de fecundación, porque, bueno, hay que ver justamente el fundamento de digamos, cómo fueron los tratamientos, qué tipo de tratamientos le fue cubriendo de la obra social y qué cantidad de intentos para la fecundación, para el trámite de fecundación hizo. Pero bueno, nada, cada caso tiene sus aristas. Por eso, yo comentaba el otro día en la charla que tuvimos con Claudia Madíes, que no sé si ustedes, alguno participó, y comentábamos justamente eso. Así como el derecho administrativo es un derecho que está lleno y repleto de normas y es como que para cada cosa tenés que profundizar, no puedes dar un curso de derecho administrativo en 15 minutos o en una hora. Tiene sus particularidades. El derecho sanitario también tiene sus particularidades. Fíjense que, qué sé yo, uno cuando hace una acción por decirle, ante una RT, también lo plantea cuestiones de salud y del derecho a la salud y de la integridad. Digo, a veces se transversaliza más de lo que uno cree este derecho. Entonces hay cuestiones muy específicas, pero siempre uno tiene que ir a la norma, tiene que ir justamente a las leyes, al programa médico obligatorio, a las leyes de medicina, de empresas de medicina prepaga. Siempre tiene que ir a ver las normas en las provincias, se irá a ver las normas provinciales, porque bueno, ustedes saben que cada provincia tiene su sistema de salud, pero bueno, siempre hay que profundizar. O sea, nosotros siempre tratamos de, cuando contamos algunas cosas, dejarla picando, ¿no? Para que el que tiene que hacer algún tema puntual después investigue, pero que sepa que existe, que sepa que, digamos, sepan a dónde ir a buscar. También hay mucho conflicto que tienen los colegas cuando llega el momento de por ahí plantear una acción judicial, porque lo que les termina pasando es que no saben cuál es la competencia. Entonces, interponen a veces un amparo que tiene que salir rápido, que es tan necesario, que por ahí lo interponen mal. Interponen un amparo en un fuero, digamos, provincial cuando es un fuero federal. Y es muy difícil, porque se te revolean el expediente, o sea, a veces te dictan una cautelar y te revolean el expediente, pero la otra parte te apeló, y entonces es todo un tema. O sea, hay cuestiones muy básicas que yo creo que tenemos que seguir trabajando y ayudando a los colegas a que sepan cómo defenderlas. Muchas veces interponen amparos y no hicieron el trámite previo, entonces por ahí su obra social le dice, pero acá nunca pidió esto, o acá nunca cumplimentó la documentación, y a veces cumplimentando una documentación se obtiene. Y evitamos todo lo que es ir a juicio, porque por lo general, como les decía, estas cosas son siempre urgentes. Siempre la salud es urgente. Entonces, bueno,
es bastante amplio, digamos, el Pero bagaje. eso y el derecho administrativo, yo creo que la mayoría de los colegas, y Lilian no me va a dejar mentir, que también está acá en la sala, es algo que tratamos de evitar la mayoría de los colegas porque lo tenemos como un derecho bastante complicado y no siempre es así. Lo que pasa es que no nos animamos también a escarbar y a mirar y a tratar de buscar en situaciones que son nuevas para nosotros porque no las llevamos diariamente como cualquier otra demanda que podríamos tener, ¿no? Bueno, pero hoy fíjense que es mucho más fácil, porque hoy todo uno tiene las cosas publicadas. Antes tenías que ir a buscar el boletín oficial y tenías que ir. Yo me acuerdo cuando yo me recibí, vos ponele, para ir a cuestionar un acto administrativo emanado de, ni les cuento, un municipio, ¿no? Pero del municipio, olvídate, nunca había nada, pero de cualquier organismo provincial no había nada público, no existía internet, no existía un boletín online, no existía un Google, un buscador. Entonces vos tenías que ir a buscar todas las normas administrativas, que son decretos, resoluciones, disposiciones, y por eso era una universidad. Antes sí era difícil, ahora no es difícil. O sea, ahora uno tiene todas las herramientas al alcance de la mano. Es simplemente saber buscar un poquito, pero hoy todos tenemos cancha para buscar. Hoy vas al boletín oficial y ves todo. Pero bueno, es cierto que es una rama del derecho que no todo el mundo se le anima. Sí digo que el derecho a la salud también es algo muy específico, pero que es que podría llegar a ser una incumbencia más que tengamos, digamos, y que no solamente va a ser desde el punto de vista de meter amparos de salud, digamos, porque a veces a ustedes por ahí, no sé, a mí me pasa o nos pasa que es bastante difícil decir, voy a hacer un amparo de salud a alguien que lo necesita, que no tiene un mango y no le querés ni cobrar. Sí. Pero sí hay otras cosas que se pueden hacer que, digamos, que están, que están inmersos, digamos, que necesitan de conocimiento de derecho sanitario, que son incumbencias y que todo se viene, o sea, cuanto más pasa el tiempo, lo que nosotros vemos en la profesión en general es más especificidad, en todas las materias, en todas las ramas. Ustedes me vienen a preguntar a mí de alguna cuestión seguramente, no sé, de derecho, bueno, derecho penal ni que hablar, pero es como todo, uno no puede saber todo de todo. Lo importante es que sepa dónde ir a buscar y bueno, y hoy, como les decía, animarse, usar la lógica y el sentido común para construir ya sea una demanda, un recurso, una acción judicial o extrajudicial, eh, y saber a dónde ir a buscar, nada más. Hoy tenemos internet, chicas y chicos, está buenísimo. Así que, nada, a Nosotros disposición para... cuando Sí. iniciamos, cuando quisimos hacer esta charla con vos, era porque es una materia que no se ve en muchos cursos. Ahora capaz que sí, pero que no existe nadie que te pueda venir a explicar con claridad más o menos por dónde uno tiene que ir. Y es cierto lo que decís, si vienen con un amparo de salud, la mayoría no nos animamos porque hay gente que no tiene recursos para hacer ese amparo y para pagarnos los honorarios y tratamos de llevarlo lo mejor posible dentro de nuestro poco conocimiento para que esa persona que no llega a pagar un abogado pueda tener una defensa lo más digna posible, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, me parece que eso que decís tiene total razón porque tratamos eso, la mayoría son amparos de salud y por eso estaba genial que vengas a hablar de este tema y todo lo que están diciendo en el chat es que estuvo excelente la charla y que no hay preguntas de nada, o sea que No, te podés caratular como la reina no. porque no No, tuviste... hay muchas cosas, igual, por eso digo que se derivan de esto, pero seguramente van a quedar para otra charla. Yo lo que Obvio, sí les digo siempre es, hay cuestiones eh, que para mí son elementales. O sea, cuando hablamos de amparos de salud, la mayoría de los casos que nosotros vemos es que es denegatoria o sea, es denegatoria de afiliaciones o negatoria de servicios básicos de salud. Eso
que es muy sencillo porque es, o sea, algo básico y que se lo tiene, muchas veces, en la mayoría de los casos la gente tiene un legítimo derecho, digamos, y entonces puede reclamar. También pasa que los abogados tenemos esta cosa de no cobrar, pero tampoco seguimos hasta las sentencias. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Se dicta la cautelar y abandonan la causa. Y no le regulan honorario. Entonces el otro día me decía una colega que hizo un amparo de salud para ella misma. Y cuando le tocó que se hizo la cirugía y qué sé yo, y se la autorizaron, me dice, ay, no sabes qué me pasó, ¿qué te pasó? Internada ella. Me acaban de notificar por cédula la regulación de honorarios. Me dice, claro, pero le acaban de notificar por cédula la regulación de honorarios de un incidente en esa misma acción de amparo, pero lo más cómico fue que la acción de amparo todavía tampoco tenía, o sea, tenía una regulación de honorarios por el incidente y le faltaba por el principal. Entonces le digo, seguilo hasta la sentencia. Claro. Nada. Claro, es cierto, es totalmente cierto lo que decís. Como uno ya consiguió lo que la persona vino a buscar, ya después de eso abandona la causa y se corre, ¿sí? Sí, y es una pena porque los honorarios los regulan y son las obras sociales o las empresas de medicina prepaga las que digamos, Tienen que pagar. nos pagan, exactamente. Entonces eso también está bueno. Hay que hacer la cautelar y seguir hasta el final las sentencias, porque Ahora veo la igualmente... carita que se le están moviendo las cabecitas así como diciendo, No, porque aparte se confunde la cautelar con el objeto principal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces la cautelar lo que hace es, digamos, al tener el mismo objeto, se torna abstracta la sentencia, se cumple la sentencia, entonces el abogado se desliga, el cliente ya está, ya lograste lo que quería, y en realidad hay que llegar a la sentencia. Se termina el proceso, se regulan horarios y todos estamos contentos. El paciente porque se afilió, porque le dieron su tratamiento, lo que fuera, y nosotros porque cobramos lo que nos corresponde por nuestro trabajo. Y las obras sociales y las empresas de medicina prepaga empiezan a aprender que tienen que darle a los pacientes lo que les corresponde, si está realmente indicado, ¿no? Porque también yo veo cada barbaridad de amparos que no me voy a meter en otra cosa, pues yo manejo medicamentos de alto precio. O sea, imagínense que es todo por amparo y hay barbaridades. Pero bueno, digamos, en líneas generales, digo, lo interesante es que tenga acceso a la salud la gente que realmente lo necesita y que se le dé el servicio de salud, y bueno, y para eso están ustedes, para ayudar a garantizar esos derechos. Sí, la verdad que Así que bueno, no los voy a aburrir más. No, escuchame, están todos con los ojitos así abiertos que se les prendió una lámpara tremenda que no sabían que tenían que seguir hasta el final. Mira, ya No, vimos ¿cómo el que no? signo ¿En peso al serio? final. Signo peso, signo peso. Así que, Nati, si no hay, todo lo que dicen en el chat es maravilloso, excelente la charla, bueno, una próxima charla ya te están pidiendo, bueno, todo. Dice que no aburrís para nada, que es fabuloso el tema, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, excelente, aplausos, todo. Ahí Vamos hay alguien que puso, a ver, corres el riesgo de la caducidad de instancia, hay que llegar hasta la sentencia. Claro, no sé claro, quién puso eso, Martín. Claro, Martín, es cierto, además. Pero bueno, además eso encima. Entonces sí, tal cual. hay varias razones. Tal cual. Bueno, nada, Nati, recontra agradecido de haberte tenido. La verdad, maravilloso. Hay algunos colegas que entraron ahora a lo último de la charla, o sea que no creo que se llegaron para la despedida, pero bueno, si vos nos autorizás, vamos a subir la charla al canal de YouTube Sí, del foro para que los que no la pudieron ver, la puedan ver. Así que te vamos a habilitar los micrófonos a todos para que te den un fuerte aplauso y te vamos a dar una calurosa despedida de parte de todos los que estuvieron gracias. escuchándote tan atentamente.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ale, gracias, chicos y chicas. Gracias, Lulita, gracias a todos. Bueno, nos vemos la próxima. Te vamos a molestar con otra. No hay problema. Abrazo, gracias a todos. Hasta la próxima. Claro, lo entendí.